¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Jay, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para hablar de una serie, concretamente una serie de anime de Netflix que yo no había tenido el placer de haber visto todavía. Concretamente os voy a hablar de la serie de Hellsing, que ya a primera vista la imagen que me reflejaba, pese a, como digo siempre, a no ser yo un fan de todo el tema anime, manga y demás, este tipo de anime en concreto sí que me llama la atención, porque a mí me llaman la atención los animes un poco más adultos, un poco más sangrientos, con temáticas más serias que no los animes un poco tan infantiloides, para que me entendáis. Respeto a todo el mundo, pero a mí es lo que me puede tirar un poquito, o no, hijo, es lo que hay. Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Hay que partir de la base de que yo el concepto que tenía de Hellsing es de Van Helsing, o sea, lo único que yo sabía de algo parecido a ello era la película de Hugh Jackman de hace 1000 años, matando a vampiros, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, sin haber tenido, digamos, información previa, yo decía, ¿será una adaptación anime o de animación de algo relacionado con esto, con el cazavampiros de que vi yo la peli hace 1000 años? Bueno, se acerca el temita, pero no es exactamente eso. Tal y como he investigado un poquillo, aparte por Instagram, colegas me han comentado que Hellsing, pues viene de un anime de hace años, que de hecho hay gente que me ha comentado por Instagram eso, que lo tienen en VHS y demás, 12 capítulos, para arriba y para abajo, y que luego ya más adelante pues se sacaron OVAs, se sacaron el Hellsing Ultimate y demás. Cuestión, entiendo que esta serie es una no reinvención, porque prácticamente hay muchos sucesos iguales a lo anterior, pero es una nueva forma de verlo que lo ha hecho Netflix para la gente, para un público más modernillo. En este caso me ha tocado a mí ser ese público modernillo que no tenía nociones ni conocimiento previo en relación a Hellsing. Así que bueno, una vez ya que nos hemos metido en antecedentes, una vez que ya he entendido un poco el contexto de por dónde se venían los tiros, vamos a hablar un poco de lo que hemos podido ver en esta serie de Netflix. Primero os voy a hacer un poco un resumen para que entendáis el concepto. Hay una orden, concretamente se llama la Orden Real de Caballeros Protestantes, o lo que es lo mismo, la compañía Hellsing, ¿vale? En este contexto, Hellsing es una compañía que está liderada por Lady Ingrata. Tiene muchos nombres, pero esa es, digamos, la jefa de la organización. ¿Qué hace esta organización? Pues un poco lo que vimos en la película esta que os estoy comentando de hace años. Es una organización encargada de luchar contra las fuerzas del mal, contra demonios, vampiros, zombies, criaturas oscuras, etcétera, etcétera, que se reparten all over the world. Hasta ahí, todo bien, todo correcto, me flipa. ¿Qué pasa? Vale, el personaje principal de la historia en sí es Alucard. ¿Y quién es Alucard? Pues Alucard es un vampiro que es muy máquina con las pistolas y con todo en general, y que es el encargado, es el agente número 1 de Hellsing, encargado de ir por ahí acabando con la vida de estas criaturas extrañas. Me mola. Hasta ahí me recordaba un poco al concepto que yo había visto en la película de Van Helsing, pero lo que me molaba era que era todo basado en una época actual, con pistolas, había policías, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que la serie, los primeros capítulos, me entró genial. Es decir, los primeros episodios nos presentan un poco esta organización, nos presentan a Alucard, vamos a una misión en la que un cura, que es un vampiro, se ha vuelto todo loco y ha convertido a todo un pueblo en necrófagos. ¿Qué son los necrófagos en la serie? Son zombies, son víctimas de vampiros que se convierten en zombies porque no son vírgenes. Estamos apañados. La cuestión, me llamó mucho la atención, me gustó mucho la introducción, cómo nos presentan a los personajes, y digamos que esos primeros episodios consiguieron atraer mi atención 100%. Y luego ya, pues más allá de Lady Ingrata, que es lo que digo, la jefa de la orden, de Alucard, que es el vampiro, digamos, principal de la historia, el jefe encargado de matar al resto de criaturas que le manda Lady Ingrata, tenemos a dos personajes más, no digo en... Sí, se puede decir que son principales porque forman parte del grupo este de Hellsing. Estaríamos hablando de Walter, que es el mayordomo de Lady Ingrata. Tiene un pasado un poco oscuro que a medida que avanza la historia la iremos conociendo. Y luego por otro lado tenemos a Sere Victoria. ¿Quién es Sere Victoria? Pues Sere Victoria es una policía que fue a, digamos, a la llamada de esta cosica del cura que había convertido a todo el mundo en zombie,
¿Y qué pasa? Que en ese encontronazo ella se ve en medio, entre los zombies y el cura vampiro y Alucard. La cuestión, entre pitos y flautas, ella termina convirtiéndose en una Draculina, que así es como ellos lo llaman, ya que Alucard termina mordiéndola y transformándola en vampiro para salvar su vida. Más allá de eso, pues se convertirá en eso, en la ayudante de Alucard para acabar con las fuerzas del mal. Eso sería, digamos, el plantel de personajes principales, la organización principal y demás. Con eso, a raíz de ese cúmulo de cosas que acabo de contar, ya la historia empieza a ramificarse y a desarrollarse poco a poco. Obviamente, como en todo buen anime, habrá un gran número de personajes con muchas características diferenciales, con mucho carisma, uno para allá, uno con piercings, uno con el pelo largo, uno rubio, uno con tatuajes, uno con un arma, uno con otra. Habrá miles de personajes que no voy a comentar uno a uno aquí en la historia. Yo he comentado esos 4 que son los principales, ya que son, digamos, Hellsing es la organización principal que vamos a considerar protagonista de la historia. Luego, por otro lado, pues habrá otra serie de organizaciones. Por un lado, una católica, que se llama Iscariote 13, donde habrá, pues, sacerdotes, curas y demás que se encargan de hacer más o menos lo mismo que la organización Hellsing. Ahí, digamos, el personaje más destacado sería Andersen, un cura muy máquina que ya le veréis para que sepáis todo lo que puede hacer con sus espaditas, pero la verdad es que es un personaje también muy llamativo. Y luego, por otro lado, tendremos al grupo Millennium, que es un poco más extenso el tema y tampoco quiero entrarme en spoilers, pero hay un montón de personajes que forman parte de este grupo y la verdad es que este grupo tendrá una importancia vital para la trama y el desarrollo de la historia, ya hablando, digamos, a largo plazo. No voy a adentrarme en spoilers, me gustaría que la gente que quiera o esté interesada, pues que la vea sin que yo tampoco me adentre mucho. Simplemente ahora daré ciertas pinceladas de lo que a mí me ha parecido o de lo que vais a poderos encontrar. Efectivamente, es una serie que al final, si tenéis la idea de que solo vaya a ser una organización que pelea contra criaturas del mal, os equivocáis. No va a ser eso, no va a estar solo centrado en eso. En realidad, la trama principal de toda esta historia es una especie de pelea entre estas 3 organizaciones que ya hemos comentado. Va a ser una batalla a 3, cada uno con unos fines u otros, y iremos viendo cómo se desarrolla, digamos, la historia en base a las peleas y conflictos que estos diferentes grupos van a tener entre sí. No puedo adentrarme más, porque si me adentro más habrá spoilers y bueno, lo que sí que puedo aseguraros que vais a encontrar mucha sangre, muchas palabras obscenas, muchas escenas muy hardcore, todo muy gore, amputaciones, palabrotas, cabezas cortadas, explosiones, o sea, quien busque acción, violencia y bueno, y un tipo de animación así, pues estilo anime, con mucha sangre y demás, Hellsing es vuestra serie. Si es lo que buscáis, lo vais a encontrar y os vais a quedar repletos. O sea, os vais a saciar de vuestro apetito como vampiro hasta límites insospechados. Y los únicos puntos negativos que puedo dar sin que sea malo, o sea, yo la serie me la he tragado en 2 días, o sea que si no me hubiera gustado hubiera sido imposible que en 12 horas me la hubiera tragado. Entonces, solo voy a resaltar los puntos que a lo mejor... ¿Me entendéis? ¿No? ¿Me entendéis? Estamos hablando de 10 capítulos. Creo que han intentado condensar demasiado la historia en 10 episodios y duran entre 45 y 50 minutos. A mí, personalmente, se me han hecho un poco largos para tratarse de una serie de anime. Estoy acostumbrado a que sean más cortitos, 20-25 minutos como máximo, y que haya más episodios que no tan largos y no tantos episodios. Había algunos que, pese a que me gustase, notaba como que había un poquito de paja y era en plan, venga, va, sí, venga, acábalo, venga, dale, venga, vamos para adelante. Pero que no quiere decir tampoco que sea algo malo, tampoco es algo horrible. Y ya simplemente destacar, pese a que sea muy épico, muy loco, porque no encuentro otras palabras para definir el final de la serie, loco y épico, sí que considero que la historia termina siendo un poco rebuscada. ¿Qué digo con rebuscada? Habrá gente que entienda rebuscada como confusa, conflictiva y demás. No me refiero a eso. Me refiero a que han intentado abarcar muchas temáticas, muchos pensamientos, muchos personajes con diferentes puntos de vista y al final, los, digamos, últimos episodios, hablaríamos de los 4 últimos, hay un entresijo ahí de decisiones, de peleas, de yo hago esto, hago lo otro, no sé qué, que creo que es un poco excesivo. Sin decir
efectivamente, que sea una serie mala. Simplemente la parte final considero que es un poco intensa cara al espectador, independientemente de lo espectacular o no que pueda ser toda la batalla, la sangre, repito, que podáis ver en los capítulos. Y tampoco tengo mucho más que decir. Esto es un poco por encima lo que encontraréis viendo Hellsing. Yo también reconozco que a lo mejor el haberla visto los 10 episodios en un intervalo de unas 12 horas, o sea, estamos hablando de casi 10 horas, pues claro, a lo mejor me ha supuesto un poco carga mental y visual de tanto seguido. A lo mejor, si la serie la ves de una manera más tranquila, más pausada y con más espacio entre capítulo y capítulo, probablemente esta intensidad de la que os hablo o este cúmulo de emociones en la parte final a lo mejor no es tan intenso, así que tampoco lo tengáis muy en cuenta. Así que nada, chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre Hellsing, esta serie de Netflix, ¿y tú? Concretamente tú, vampiro sanguinario,